Voy a aprovechar estos datos para meterme en la mesa de hoy. Un lujo tener a Mariano Tilly, analista político. Mariano, bienvenido. Y a un histórico, y además bostero, que es Marcelo Ramal, dirigente de la izquierda. Bienvenido a la Argentina, no, por favor. ¿Cómo? Bostero no. ¿Vos sos bostero? No. ¿Vos sos, no, sos de River, vos, tenés razón. No. De ninguno de los dos. Yo a todos los que vienen acá le digo que son bosteros. Ah, eso puede ser, pero yo te lo tengo que desmentir enfáticamente. ¿Pero de qué equipo sos? Pará, me equivoqué entonces. Soy de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Mira. Y soy dirigente, sí, de política obrera. Te tenía que eras de Boca, mirá. ¿No te simpatiza? Por Riquelme, tal vez. ¿Te simpatiza Riquelme? Riquelme, sí. ¿Te gusta? Pero además como figura. Como figura, como jugador y como concepto de juego. Y además salió de ahí, así que... Por supuesto, bueno, por eso. Bueno, a ver, ¿cuál es la foto hoy? El que quiere que arranque. 8 meses, estamos casi 9 meses de gobierno. A ver, para arrancar y después seguimos el debate. Yo lo que veo es, como decís vos y como se ven los números, es una fragmentación donde números más, números menos, estamos todos alrededor de 50 y 50. No hay una supremacía de las fuerzas que apoyan al gobierno o de las fuerzas que están en contra del gobierno. Ahora, el problema es que, digamos, la situación social va haciendo que estos números se vayan modificando. Indudablemente estamos viendo 3 meses en esta encuesta, en otras encuestas vemos algunas cosas similares. Sí, a mí la que me llama la atención son las que le dicen que le crece la imagen positiva. Sí, no, yo a lo sumo que se mantenga, qué sé yo, entre 49, bueno, eso no es poco. 45, 50% no es poco en el medio de esta crisis. El problema que tenemos es que de un lado, en las dos alianzas, si querés, sectores, oposición y oficialismo, también está fragmentado. Entonces, Milei sabe que necesita de Macri. Yo creo que Macri lo esperó 8 meses. Macri lo esperó. Yo creo que Macri es más vivo todavía y que intentó agigantar la crisis para que lo llamen lo más rápido posible. Y creo que va a intentar agigantar la crisis para que lo llamen lo más rápido posible. ¿Por qué? Simplemente es porque son sus ideas. Pero Milei piensa con esa lógica, porque esa lógica que vos decís, no digo la lógica de la política convencional. Sí. La política convencional dice, cuando vos estás en una encerrona, se salva vidas. Milei se lo quiere llevar puesto. O sea, Milei sabe que si le va bien, Macri desaparece porque ya se le llevó los votantes. Sí. Que puede tener residualmente 4, 5, 10%. Ahora, también sabe, y eso lo sabe Macri, que si le va mal, también se lleva puesto Macri. Porque puede subir algún porcentaje del antiperonismo muy descreído, pero indudablemente las ideas se llevan puesta a todo ese conjunto, esa alianza grande. Ahora, del otro lado también vemos una fragmentación. La verdad que estoy triste por lo que pasó hoy en estas chicanas entre compañeros, porque también vemos una fragmentación muy grande y me parece que es el momento de comenzar a poner primero la generosidad para intentar dialogar y buscar... Miren, las soluciones no son las soluciones fáciles que tira en otro canal el colega, nuestro compañero Guillermo Moreno, esperando una alianza, un golpe casi institucional. Me parece que la solución está en que la sociedad le va a poner límites a este gobierno. En la calle, los diputados y senadores le tienen que poner límites a este gobierno con más proyectos legislativos, presionando por nuevos proyectos, aparte de las jubilaciones. Y además, todavía me parece que yo creo que ya estamos a la altura de estudiar si no hay violaciones graves a los derechos humanos con el tema de los jubilados, donde se pueden hacer denuncias en la justicia. Entonces, bueno, hay distintas herramientas institucionales para poder decirle al gobierno hay que cambiar el rumbo. Marcelo, ¿qué visión tenés vos de...? Porque viste que todo el tiempo ahora se empieza a hablar de algo que en Europa suele pasar, que es esta especie de alianza contra la derecha, la alianza de partidos. ¿Ves un escenario posible de eso vos? Te lo pregunto porque la izquierda siempre es reacia a ese tipo de acuerdos. No, lo primero que hay que ver es el escenario político real que hoy está colocado. Puede haber una fragmentación. Me estoy refiriendo a tu pregunta y voy a concluir en ella, porque puede haber una fragmentación, pero el eje político lo está dictando Milei y todos tributan con mayor gana, con menor gana, con mayor o menor disgusto, todos tributan a Milei detrás de un eje político clave. Cuando te digo todos,
los gobernadores del PJ, tetás de la UCR, la oposición más o menos dialoguista, todos los que aparecen a veces rezongando en el Congreso, tributan a Milei detrás de una cuestión esencial, que es la liquidación de los derechos del trabajo en la Argentina. Vos fíjate que con la ley Bases se discutió mucho algunos aspectos, cláusulas del RIGI, problemas impositivos y todo lo demás. Pero cuando Milei dijo que en la Argentina se iba a eliminar la indemnización por despido, que la rotación de los trabajadores iba a aumentar en forma fantástica y que se iba a establecer un régimen que iba a poder transformar a una parte muy importante de los trabajadores en monotributistas, levantaron la mano. Entonces, ese es el eje ordenador, lamentable, pero el eje ordenador de lo que aparece hoy como una determinada fragmentación. Milei conduce... Milei con Lilia... A ver, ¿quién puede pensar que un país puede ser gobernado por gente como Lilia Lemoine o... gente que realmente... la esperábamos ver en algún otro lado, nunca en una banca de diputados o en el gobierno. Son tolerados porque a la cabeza de todos ellos está la persona que está liquidando el derecho del trabajo en la Argentina. Está bien, Marcelo, pero a Milei lo votó el 56%. No solamente lo votaron los empresarios que quieren esto que vos decís, lo votó gente común. Sí, por supuesto, pero la gente común... La gente común no quiere que le destrocen el laburo, ¿no? Desde luego que no, y vamos a ver las consecuencias sociales y políticas de esa realidad. Las encuestas reflejan fotos circunstanciales y transitorias de realidades que se encuestan por teléfono y todo lo demás, pero la realidad es que la situación social en la Argentina es intolerable. El consumo de leche, sí, vos lo sabés muy bien porque seguís todos estos temas, el consumo de leche en la Argentina cayó un 17%. Sí. ¿Y de qué manera? ¿Qué significa esto? Un consumo rígido, poco elástico como la leche, está indicando la infraalimentación de la infancia. Entonces, antes de Giacobbe y la encuesta, me gusta mirar la estadística del consumo de leche, de lo que está ocurriendo, porque marca el verdadero termómetro político de la situación argentina. Ahora, naturalmente, el arco protector de una política de verdadera masacre social está colocado en el arco de partidos que de una u otra manera están sosteniendo esta política, e incluso al peronismo. Está dinamitando cualquier alianza de centro-izquierda. No, la alianza de centro-izquierda, en este momento, está colocada, forma parte de este arco político de fuerzas que protege a Milei. Fíjate... Te voy a mencionar una cuestión. Ver, vos tenés años de política, has pasado 2001... Sí, lógico. Entre otras cosas, hago observaciones en relación a lo que vos decís también, naturalmente por una cuestión de experiencia política. Pero fíjate lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Se vota una ley de financiamiento universitario en medio de una situación de reclamos docentes, huelgas y todo demás. Dicen, bueno, ahora con esto los salarios de los docentes se van a arreglar. Lee la letra chica de la ley y ¿qué dice? Exhorta al gobierno a que aumente los salarios docentes. No es una ley, es una exhortación, es una declaración. Y quienes la han redactado, el radicalismo que también gobierna la Universidad de Buenos Aires, tiene un acuerdo con Milei para resolver su caja y mandar al muere los salarios docentes y no docentes. Entonces, tenemos un simulacro de cimbronazos y tironeos políticos entre el Congreso y el gobierno, pero una unidad de fondo contra los trabajadores, contra los jubilados. Y te agrego el tercer componente de esta acción, que es la Corte Suprema de Justicia. En una semana donde pasaron tantas cosas, pasó desapercibido un fallo de la Corte que derogó, rechazó una medida de la Cámara de la Seguridad Social que había establecido que la jubilación no podía ser inferior
al 70% del salario en actividad del trabajador. Sí. La Corte lo rechazó, es decir, no le pone un techo al vínculo entre el salario y la jubilación. Puede ser del 40, del 45% como es ahora. Es decir, convierte el fallo a la jubilación en una pensión asistencial, en sintonía con el veto Ahora, que pero se viene, Milei ¿no es se cierto?, de Milei. saca una foto matándose de risa del veto. Parece que él cree que no va a tener ningún costo político. A ver, dos cositas. Sí. Una sobre la posición de la izquierda. Me parece que siempre, y está bien, y es lógico, que tanto desde la izquierda como de la derecha se denoste el sistema de partidos tradicional, digamos, para mostrarse afuera de supuestas componendas. No van a decir casta, pero está diciendo, y yo no voy a ser intérprete de la oposición ni del peronismo, soy militante y apoyo al kirchnerismo, pero indudablemente no creo y no veo que los derechos laborales estén siendo entregados por parte del peronismo. Amén de eso, me parece que Milei, quiero cortar eso, decir eso porque me parece que es una estrategia muy hábil que tuvo Milei para separarse de todos y que tiene la izquierda históricamente, y está muy bien, y hay momentos en que le va mejor y momentos en que le va peor, para construir su narrativa. Ahora bien, el caso de Milei y las imágenes, de las fotos, etcétera, me parece que Milei, a Milei no le interesan todo este tipo de debates. Milei lo que hace es un show con sus imágenes. Porque él sabe que él tiene una sola herramienta para ser medido, porque él cree, precisamente yo no creo que la grieta hoy sea supresión de derechos laborales, por lo menos en la calle hoy. Yo no digo que no tenga la intención de recortar. ¿Pero vos decís que el peronismo está entregando derechos laborales también? No, hay un componente muy importante del peronismo que es la CGT. La CGT hoy está sentada con el gobierno redactando la letra chica de la reforma laboral. Hace 2 meses, de todas maneras, que no sabemos nada de la CGT. Entonces, ahí tenés un componente fundamental porque hacen, ¿no es cierto?, muy claramente cuando veamos al peronismo. La reforma laboral. Y los gobernadores del peronismo, incluso y principalmente Kicillof, están llevando por delegación, te diría, el mandato del ajuste nacional sobre las provincias. Ahora, sí. Sobre el problema del sistema de partidos, ¿no es cierto?, de la pulverización del sistema de partidos, me gustaría responderle al amigo. Responde, por supuesto. Yo creo que no hace falta que la izquierda dinamite ningún sistema de partidos. El sistema de partidos en la Argentina está fragmentado y pulverizado por el fracaso de los gobiernos que han actuado en la Argentina a cuenta del capital, de los intereses de los acreedores de la deuda pública, y no de los trabajadores. Mira, en el problema jubilatorio, te agrego una sola cosa y me contestás. En la cuestión jubilatoria, naturalmente es muy grave lo que está ocurriendo hoy, pero la caída de las jubilaciones en el gobierno de Alberto Fernández y de Martín Guzmán fue feroz. Y no por una fatalidad, porque cuando Alberto Fernández asume, el ministro Guzmán, en diciembre de ese año, por decreto convierte la fórmula de movilidad jubilatoria porque dice que el sistema jubilatorio es inflacionario. Hizo prácticamente lo mismo que hizo este gobierno al principio. Naturalmente. Y eso fue un golpe feroz a las jubilaciones. Entonces, el desprestigio, el descrédito, no lo viene a traer la izquierda. Yo digo que no, estoy diciendo plantado como resultado de una gestión de gobierno que ha sido ruinosa, y ha sido ruinosa para la mayoría que trabaja. Yo estoy diciendo que las narrativas, tanto sea de la izquierda o de la derecha, es bombardear el status quo, y está bien, es una lógica histórica de decir, en algún momento se dijo los partidos burgueses, o etcétera, etcétera. Hay una historia en eso. Indudablemente sí hay una fragmentación, indudablemente la interpretación, yo puedo estar hasta de acuerdo en que algunos, que los gobiernos anteriores han fracasado, obviamente, y también puedo estar de acuerdo que la manera en la que se desarrolla el capitalismo en estos momentos puede originar algunas consecuencias negativas para la vida social. Ahora, la fragmentación política
no fue en el sentido de una denuncia al capitalismo, sino que ganó Milei, precisamente, el que vino a decir, vamos a aplicar la fórmula del capital que se aplica hipotéticamente en todo el mundo, sostenido en la escuela austríaca, que era precisamente la escuela en la que corría el Estado, casi eliminaba el Ahora, Estado. vos lo que estás diciendo es que la gente dice lo contrario de lo que dice Ramal. La gente que votó a Milei dice lo contrario de lo que dice Ramal, que en realidad la crisis precisa más derecha que izquierda. No, en realidad la lógica... Estoy interpretando lo que dicen los dos. Sí, no, la lógica es la misma. La lógica es la misma, es la crisis, dos partidos políticos, el PRO con Macri y el peronismo y una alianza muy grande con Alberto Fernández originaron una crisis. Obviamente tenemos dos gobiernos seguidos de crisis. Cuando los dos gobiernos seguidos de las dos alianzas más grandes llegan a una crisis, obviamente se da la posibilidad desde afuera de decir yo soy la opción. En este caso la opción fue por derecha. También pasó lo mismo en los últimos... de la Rúa venía de segundo mandato de Menem fracasado, Sí. de la Rúa fracasado. También en esa fragmentación vinieron opciones, es más, hubo sectores de la izquierda que crecieron mucho, recuerdo a Zamora haber sacado el 8 o 9% o más, puedo equivocarme, en la capital federal. Es decir, los partidos no antisistema, pero que están por fuera del sistema hegemónico, tienen las posibilidades ante las crisis. Entonces, simplemente digo, esta crisis dio las posibilidades a los dos espacios. Indudablemente la narrativa, y hay una lucha cultural que lleva más de 15 años, que no la supimos ver, en la cual están estos intelectuales de Internet, de Laje, Márquez, etcétera, que fueron llevando y fueron construyendo una narrativa en contra de los derechos, en contra del feminismo, echarle la culpa a todo eso, fueron construyendo una narrativa que le dio la posibilidad a la derecha de manera rapidísima ser opción de gobierno. Pero indudablemente cuando el sistema de partidos fracasa, en dos partidos seguidos, indudablemente hay opciones, esto es ciencia política pura, digamos, hay opciones para los dos. Me gustaría contestar esta interpretación, que es, a mi juicio, una interpretación endulzada del papel que han jugado los partidos que han gobernado la Argentina. Es decir, gobernó uno, fracasó, gobernó otro, fracasó, y bueno, como resultado de esto vino ¿no es cierto? Vino Milei. Milei está gobernando con los fracasados del ayer. Eso es lo que yo estoy queriendo decir. Mirá, Gabriel Rubinstein, el vicejefe de... Ex viceministro de Massa, tuiteó esta semana a favor del veto de Milei a la ley jubilatoria. Vos decís, no hubiese sido muy distinto si venía... ¿Qué? Está diciendo lo siguiente: nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Es decir, acá había un mandato antes de la elección para llevar adelante un golpe de Estado económico contra los que trabajan. Y en ese mandato hay una unidad en esto que vos llamás o que vos pensás que es narrativa, y es todo lo contrario de la narrativa. Decir que son partidos de la burguesía es exactamente lo contrario al relato. Es rigor político, por parte por lo menos de los que somos socialistas o somos de izquierda. Porque cuando vos ves, como ocurre hoy, que los balances de los bancos, de las grandes empresas de la Argentina, con enorme recesión, sin embargo, han dado ganancias extraordinarias en medio de la miseria popular, indudablemente se gobierna para el capital, ¿no es cierto? Y esto es lo que queremos decir. Pero lo que está ocurriendo hoy es, te diría, el reciclaje, el reciclamiento y la integración de buena parte de esos que fracasaron antes a esta política del gobierno de Milei, que es esencialmente esto, un estado de guerra contra los trabajadores. Y llega tan lejos, que como todos saben, hoy hay una negociación en torno de la integración de la futura Corte Suprema de Justicia y en torno del nombramiento del cuestionado juez Ariel Lijo. Bueno, la gente de Milei está negociando directamente, ya no con el kirchnerismo, sino probablemente con la mismísima Cristina Kirchner. Entonces, veamos el cuadro político, no la narrativa, sino el cuadro político real sobre el cual se está construyendo este ataque a los oprimidos de la Argentina. Naturalmente, el desafío de la izquierda, de una corriente socialista en la Argentina, es ver con claridad esta realidad y orientar
¿no es cierto?, a todos los que viven de su trabajo, a darle una salida propia a esta crisis. Yo digo, no vengo acá a correr por derecha a los partidos de izquierda, porque indudablemente yo soy opositor a este gobierno y creo que este gobierno está haciendo mucho daño y seguirá haciendo mucho daño y estamos en una situación crítica. Sí creo que a veces el sectarismo, pero es histórico, de la izquierda hace que se imposibilite la construcción de mayorías que permitan generar opciones, o se han generado, digamos, sin la izquierda, o sin la izquierda más radicalizada, porque el Frente de Todos, pese a su fracaso, Frente de Todos llamado 2019, sí, incluso Unión por la Patria, perdón, ya ni me acuerdo, Unión por la Patria, juntó a distintos representantes de la izquierda peronista. Bueno, fue un frente bastante amplio, obviamente no a la izquierda más radicalizada, trotskista, etcétera. Así que me parece que tampoco es no vengo acá a ver quién pelea la representación de los trabajadores y el peronismo, la izquierda. El problema es que yo no estoy de acuerdo, en una mirada en la que no estoy de acuerdo, no creo que el peronismo en este momento, o la CGT en este momento, y puedo equivocarme, estén entregando a los trabajadores en una negociación con el gobierno. Yo creo que, al revés, el gobierno lo veo bastante débil, pese a los números que tiene, como para poder imponer condiciones. Sí, a ver, cuento 2 o 3 detalles de esta pelea que se da entre Massa y kirchnerismo. Tiene una raíz de fondo, que es que desde la derrota en la última elección, Massa dice, es un buen punto de partida para la construcción, digamos, haber sacado 40 y pico % de los votos, y el kirchnerismo dice no, digamos, no es un buen punto para la construcción. Esa es la diferencia del inicio. Me parece que ahora ya madura en otra cuestión, porque además en el medio está el posicionamiento de Kicillof, que está enfrentado con alguno de los dos lados, o con los dos lados, entonces se complejiza más. Lo que pasa es que Massa en su momento decía, che, pero, a ver, construyamos sobre este 40 y pico %. El problema es que en 8 meses el peronismo no le dio representación sacando... El peronismo dice, bueno, hay representación parlamentaria. Bueno, hay un montón de votantes que dicen, yo no me siento... yo voté y me dejaron acá con Milei. Sí, es cierto, me parece que ya es hora de que los dirigentes puedan realmente posicionarse ante la situación que estamos viviendo. Me parece que el gobierno le dio más la posibilidad al radicalismo con de la que participó el peronismo también, con el tema educativo, y el peronismo todavía no ha mostrado una unidad de acción, y eso me parece que restringe la posibilidad de una opción que genere esperanza. Si no hay un proyecto que genere esperanza, donde se tengan claro 2 o 3 conceptos, donde podamos debatir algunas cosas que tenemos que debatir. A ver, perdimos las elecciones, no es gratis eso. Perdimos las elecciones. Pero, me gustaría este problema de la generación de expectativas y lo que señalaba antes Mariano sobre este supuesto sectarismo, ¿no es cierto?, que se habría colocado acá. Nuestra delimitación política, como la que yo señalé recién, no es un síntoma de sectarismo, sino todo lo contrario, de amplitud. Y te voy a explicar por qué. De amplitud dirigida a la masa trabajadora. ¿En qué sentido? Si nosotros nos planteáramos esto de actuar en común, por ejemplo, con elementos del sindicalismo, de la política que gobernó, por ejemplo, con el kirchnerismo, nos topamos con un gran problema. ¿Sabes cuál? La terrible desconfianza y el desagrado de los trabajadores hacia la dirección sindical y hacia la dirección política que gobernó en la Argentina. Para captar con amplitud y con certeza a todos los que hoy están discrepando con Milei, sufriendo la política de Milei, hay que agrupar a los trabajadores sobre una base política y sindical completamente separada del pasado. Pero vos sabés que hay un montón de... A ver, si lo votó el 56%, dentro de ese porcentaje... Hay trabajadores. Hay incluso trabajadores de fábrica. ¿Por qué pensás que lo votaron? Leonardo, me das la razón. Hay trabajadores que votaron a Milei para no tener que seguir detrás de Daer, de Baradel, de toda la dirigencia sindical que ha entregado 1 y 1000 veces los derechos de los trabajadores y naturalmente de los que gobernaron liquidando jubilaciones y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? La verdadera amplitud hoy, en el sentido de poder capturar
certeramente, ampliamente, ¿no es cierto?, ese fermento de inquietud y de oposición que ya se está expresando contra el gobierno de Milei, es agrupar a los trabajadores sobre bases políticas independientes de un peronismo, de un kirchnerismo, que no simplemente ha fracasado, sino que ha gobernado para el capital y que hoy sostiene inclusive diversos vasos comunicantes con el gobierno actual. Es decir, luchamos por un agrupamiento delimitado e independiente en nombre de la amplitud. Creo que la izquierda, y es lógico y es entendible, y hay una historia en ese sentido, de traer a discutir en este momento, en esta situación, la representación de los trabajadores, es la agenda que obviamente quiere discutir la izquierda, y me parece muy bien. Yo, repito, hablo quizás más como analista político que como militante. Digo, es histórico ir a discutirle al peronismo la representación de los trabajadores. Son los términos y la lógica que hoy le conviene discursivamente debatir a la izquierda. No es tan histórico. No, sí, bueno, desde el origen del peronismo. No es tan histórico. Yo creo que nos estamos yendo de tema. Pero uno de los graves problemas de la izquierda en la Argentina es no haber sostenido una delimitación consecuente respecto del peronismo. Los debates entre izquierda y peronismo me parece que no son los debates que hoy... Y nuestra corriente política obrera se construyó históricamente sobre una delimitación severa que al mismo tiempo ha sido la comprensión de que tiene que llevarse adelante en el plano de la intervención, en la experiencia real de los trabajadores en sus luchas, en las cuales estamos... Entiendo la lógica, pero siempre. Entiendo la lógica que le interesa. Nosotros estuvimos el miércoles, Mariano, en la marcha de jubilados que fue repetida. Pero indudablemente los trabajadores no los acompañaron en las elecciones. Entonces, volver, o sea, yo estoy entrando, y no hablo en nombre del peronismo, digo, pero entrar en esa discusión de la representación de la izquierda, otra vez, de los trabajadores, perdón, entre la izquierda y el peronismo es una discusión antigua que se tiene que, o sea, se puede dar, se da en la discusión política, sí, pero me parece que no es la más importante. Entiendo que a la izquierda eso le interese, porque obviamente tiene que juntar caudal de votos y quiere convertirse, históricamente ha sido así, en la representación de los trabajadores. El peronismo no lo evitó, pero fue quien canalizó la representación de los trabajadores hace 80 años. Ahora, eso pasó. Ahora me parece que entiendo la lógica, repito, y el discurso de Marcelo en ese sentido. Ahora, discutir la representación de los trabajadores no es el tema, para mí, no es el tema principal cuando hoy enfrente tenemos un gobierno... El asunto acá, el otro día estuvo acá Esteban Paulón, dirigente de diputado del socialismo de Santa Fe. Todos los sectores que están hoy del centro para la izquierda, y yo otro día lo decía en Twitter y lo digo acá, el peronismo me parece que hoy está en una situación más de ceder que de reclamar, ¿eh? Puede ser. En el marco de la reconfiguración, porque en realidad matemáticamente ya no te dan los votos. Entonces, si no te van los votos, vos vas a tener que trabajar con él. Si vos haces una matemática y sumás todos los partidos que hay del centro para la izquierda, Milei pierde matemáticamente. O sea, si agarrás los 5 de la izquierda, los 30 del peronismo, los 10 que te aporta, los 5 que te aporta el socialismo, y otro, la suma te da más que lo que lo votan a Milei. Ahora, el problema es cómo reunís. ¿Cómo amalgamás eso? Vos me vas a decir, no se puede juntar todo porque puede ser un experimento como el de Alberto Fernández. Es válido. No, yo te quiero decir otra cosa además. A ver. Que la experiencia de Milei demuestra, entre otras cuestiones, que no se puede ver la política con esa lógica aritmética. Con esa lógica Milei no existía ni podría haber existido nunca. Curiosamente, surgió de la nada con un planteo político. Y no se juntó con nadie para expresar, ¿no es cierto?, ese planteo, Macri le dio el planteo político. No. Después se los dio Macri y él se quedó ahora, ¿no es cierto?, con todo lo... Lo que te quiero decir es que el futuro político de toda esta crisis va a poder ser llevado adelante y explotado por aquel o aquello, ¿no es cierto?, por las fuerzas políticas que puedan interpretar lo que está ocurriendo y que entiendan el alcance de esta crisis histórica, que involucra los grandes aparatos políticos que gobernaron la Argentina y que condujeron al empobrecimiento masivo, a la deuda pública que hoy tenemos, y que naturalmente se conecta con una crisis mundial mucho más amplia,
que pone de manifiesto, bueno, una caducidad, ¿no es cierto?, más general de las fuerzas sociales, políticas que han llevado, ¿no es cierto?, a esta situación no solo en la Argentina, sino en un plano mundial más general. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy tenemos un cuadro social intolerable que es mirado con alguna queja, pero gran complacencia por parte de los que se dicen. Pero vos decís intolerable, el gobierno dice, las encuestas me dicen que la gente se la está bancando, o sea, que banca el ajuste que ideológicamente está de acuerdo con el ajuste. A mí no me importa en la calle, a ver, hay fábricas que en este momento están soportando centenares de despidos. Sí, hoy cerró una Hablemos de eso. Varela. Sí, sí. Varela, Volkswagen en Córdoba, Bridgestone, Pirelli, Fate, toda la industria del neumático. Intentos de aplicar ahora la precarización laboral en una escala muy amplia. Nosotros vamos a las puertas de las fábricas. Los trabajadores compran decenas de nuestros periódicos para tratar de, en primer lugar, entender lo que está ocurriendo. Nadie va y se los explica. La dirección sindical está ausente o sentada en la mesa del gobierno. El gobierno liberal está aumentando las tarifas a través de decretos despóticos. El que pueda denunciar esto con vigor y organice a los trabajadores para que sean la salida a esta crisis, va a ser la fuerza dominante del periodo que viene. Entiendo la posición de los partidos de izquierda. Me parece que el gobierno todavía le queda, pero cada vez menos, margen de maniobrabilidad en el tema de con las encuestas, no es con las expectativas de la gente. ¿Por qué? Pero obviamente venimos de un fracaso. Digo, yo formo parte de todo un equipo de gente que indudablemente perdimos las elecciones. Entonces, venir de un fracaso hace que las expectativas todavía sean altas. No lo alta que quiere el gobierno, no. Pero para mí, políticamente tiene un sentido. Yo creo que el gran problema del último gobierno fue que en los últimos 2 años perdió capacidad de liderar o de tomar decisiones. Es decir, teníamos un presidente que no sabemos si decidía o si decidía. En realidad, eso construía una imagen de desgobierno, de anarquía. Algunas cosas sí decidía. Por eso, seguramente, no sabemos si tenemos que... Claro. Algunas evidentemente decidía. Amén de eso, de su vida personal, sí. Lo que indudablemente la gente votó, yo creo que en cualquiera de las 3 fórmulas, es una conducción política de la economía y de la sociedad. Por lo tanto, ante la situación no era anarquía, pero una especie de falta de liderazgo en el expresidente, este presidente simbólicamente tomó el liderazgo, claro, ahora con su discurso no alcanza cuando la realidad no lo acompaña. Yo creo que todavía están las expectativas. Me parece que estamos entrando, me parece que esta primavera va a ser quizás el fin de la primavera del gobierno, porque la expectativa se empieza a cortar cuando me parece que está tocando muchos ingresos de la clase media, que es históricamente la clase con los que los gobiernos burgueses, si queremos decirlo así, se llevaban bien. No. Veo que hice progreso. No, indudablemente. 50 minutos te hizo decir lo que él quería decir. No. Yo siempre sostuve esto, uno se forma, ha estudiado bastante sobre el tema, pero no, indudablemente me parece que las clases medias son los sostén de los gobiernos. La clase trabajadora necesitan el apoyo de la clase. A Macri lo votó la clase trabajadora, sí, claro. A Milei lo votó la clase trabajadora, pero Macri no gobernó en contra de las clases medias. No es que intentó, le salió algunas cosas bien, otras cosas mal. Me parece que ahora las clases medias urbanas están siendo golpeadas por los tarifazos, por los aumentos de transporte. Me parece que ahí hay un caldo de cultivo que repite algunas de las cosas que pasaron en los meses previos con De la Rúa. No estoy diciendo que va a pasar un estallido, ni quiero que pase, ni es el objetivo. Porque además las realidades son totalmente distintas. Estamos teniendo al revés un gobierno bastante duro que hace 2 días se dedicó a pegarle y tirarle gases a los jubilados. De la Rúa estaba perdiendo poder. Este gobierno quizás lo toma de manera cada vez más autoritaria. Me parece que ahí está uno de los peligros
Y me parece que cuando la clase media comienza a sentir ese miedo, comienza a romperse las expectativas. Y mirá, siempre pasa lo mismo cuando te dicen cuándo se termina. A veces hay hechos que son cuándo se termina esta situación. A veces son hechos mínimos los que comienzan una espiral de descreimiento en la figura de la autoridad presidencial. Yo digo, en el gobierno de Alberto Fernández, para quienes militábamos ese gobierno, quizás el caso Vicentín comenzó a hacer algo de decir, uy, ¿cómo retrocedió? Para los militantes. Ahora, para la sociedad, una foto, ¿sí? Una foto horrible, fue la que comenzó a originar, directamente licuó, la de Fabiola, licuó el gobierno del presidente. A veces son imponderables y muy pequeños las cosas que pueden originar el comienzo de una crisis. Yo creo que hay que tener cuidado porque están jugando al ajedrez Macri, Milei, en este tipo de alianzas de cada uno se muestra las cartas. Macri le votó en contra a unas leyes, se sientan a comer milanesas, o el otro día no sé qué otra cosa comieron. Entraña, se dedicarán a las cosas culinarias, pero indudablemente están jugando al ajedrez con la comida de la gente. Marcelo, vos sos economista. El gobierno dice hay brotes verdes. Algo está pasando, algo está cambiando. ¿Vos qué ves hoy y para adelante? No, la situación, la recesión es brutal, pero no solamente eso. Quiero señalar en este punto que esa famosa idea del sacrificio popular en función de un equilibrio económico, fiscal y todo eso, es el fraude más grande del gobierno de Milei. A ver, dejó de emitir pesos para emitir deuda. Actualmente se está generando otra bola de nieve, de la cual se habla poco, que son estas letras capitalizables que reemplazaron a las letras que emitía el Banco Central. Las que paga el Tesoro, pero capitaliza los intereses, ¿no es cierto?, que pagará en alguna fecha. Si vos sumás en todos estos meses, ¿no es cierto?, de enero hasta julio, esos intereses capitalizados como parte de los gastos financieros del Estado, no hay un solo mes con superávit fiscal. Un solo mes con superávit fiscal. Es decir, se ha cometido un fraude sumado al hecho de que un conjunto de deudas del Estado han sido de erogaciones del Estado a las energéticas, construcción, ahora gasíferas, en pagarés. ¿Y a qué puede ir esto? En deuda. Esto va a un default. Esto va a un default que Milei quiere evitar por todos los medios, porque él y Caputo, por sobre todas las cosas, son una pandilla de comisionistas de los actuales tenedores de los títulos de la deuda pública argentina. Entonces quieren pagarlos, ¿no es cierto?, a como de lugar. Pero los vencimientos negociados por Martín Guzmán para el año 2025 son de 25.000 millones que no de lo va dólares a poder pagar eso, entre capital e intereses. Entonces, hay un intento desesperado por evitar ese default sobre la base de someter al hambre a jubilados, a niños, ¿cierto?, a todo lo demás. Esa tentativa es socialmente intolerable, pero además económicamente está chocando con límites insuperables, porque el financiamiento que esperaba obtener del exterior no viene. Bueno, ahora dice que puede traer de Arabia. Bueno, sí, hace mucho que estamos escuchando, ¿no es cierto?, planteos quiméricos de ese tipo, pero el dinero no está. Entonces el planteo económico es inviable, y es importante que esto se conozca, porque la tesis del sacrificio popular para una salida equilibrada y todo lo demás es una impostura completa, ¿no es cierto?, que no se puede sostener de ninguna manera. Lo de los jubilados es una gran escenificación, porque lo que está en juego en todo este veto y todo lo demás también es una cifra, en el fondo, ¿no es cierto?, irrelevante. Sí, sí, sí. Pero el deterioro, ¿no es cierto?, de la jubilación, ¿no es cierto?, acumula una caída muy superior. Pero el planteo económico de Milei y Caputo
de intentar sobre la base de una deflación y un colapso social completo, defender el valor de los títulos de deuda, bueno, va a conducir... O sea, ves que el plan económico crisis. No tiene chance de resultar bien. No, y aparte, como ocurre siempre en estas crisis, va a ser la respuesta social, digamos, la respuesta trabajadora, la que va a poner de manifiesto más temprano que tarde la completa inviabilidad, ¿no es cierto?, de todo lo que está ocurriendo, que, insisto, está siendo tolerado por un amplísimo arco político y empresarial por el caramelo blandido por Milei de la liquidación del derecho del trabajo en la Argentina. Esa es la realidad. Y para demostrártelo, digamos, esa tolerancia, te doy, digamos, el dato más concluyente. El famoso DNU 70 sigue en pie. El Congreso no lo derogó, ¿no es cierto? Entonces, esa respuesta que más temprano que tarde se va a dar en relación al gobierno de Milei, va a ser una respuesta también a ese arco político de concupiscencia, de complicidad con el cual se ha sostenido a este grupo de arribistas completamente impresentables. Es decir, el espectáculo de que una persona como Lemoine y otro y demás se exprese y todo lo demás, muestra, digamos, el derrumbe político, social, moral, intelectual, al cual han llegado, digamos, un espectáculo pocas veces. Todas las fuerzas motrices, digamos, que los han conducido a sí, gobernar. no, yo no estoy de acuerdo con que las fuerzas de la oposición son las que sostienen a este gobierno. Indudablemente, mi preocupación real es que la pobreza está aumentando, la situación de indigencia está aumentando y que todo el arco político tiene que tomar opositor, no radicalizado, digamos, que no forme parte de este gobierno. No estoy hablando, cuando a veces quieren incluir a Victoria Villarroel es parte de este gobierno que está ajustando. ¿Sí? No es una nacionalista que está de invitada a este gobierno, es la vicepresidenta. Entonces, bueno, el límite... Eso deberías explicárselo a José Mayans, a Guillermo Moreno. No tengo ningún problema, yo soy... A todos los peronistas que están coqueteando con Villarroel. Yo no estoy coqueteando con Villarroel y lo he demostrado y tengo distintos debates con ellos. Precisamente porque Moreno no quiero eso. Moreno es el que pide eso. Como no quiero eso, creo que el arco político opositor tiene que ser lo suficientemente amplio como para poder construir, buscar, armar una estrategia política que incluya proyectos. Yo digo, no soy un experto en este tema, he trabajado en la Cámara de Diputados, pero puede proponer un proyecto de ley de, no sé, elevar el salario mínimo, es decir, correr al gobierno para evitar la situación que se está agravando con proyectos, con denuncias en la justicia y con acciones en la calle. Me parece que esa es lo que estoy esperando. Y estoy esperando obviamente, como dijiste vos, perdimos las elecciones, esto requiere de una amplitud de decir, sí, podemos decir que es cierto que partimos del 44%, pero hay que llegar al 51%. Hay que ser amplios. El 44% fue además hace un año, entonces, o 45%. Lo que hay que hacer es amplio. La amplitud es, de vez en cuando, darnos cuenta que es más importante la generosidad política que el posicionamiento dentro de estas peleas de Twitter entre dirigentes. Hay que ser generoso, hay que ser abierto y tener las ganas de construir una verdadera opción opositora en base a nuestra experiencia y en base a nuestros errores, sabiendo que nos equivocamos, pidiendo perdón y diciendo, esto es lo que queremos hacer. Se puede hacer, hay herramientas para hacerlo, y hay que saber escuchar a todos los espacios políticos, opositores. No estoy diciendo una alianza ni repetir la experiencia de Alberto Fernández. Ya aprendimos de eso. Tenemos la posibilidad. ¿Es difícil? Es difícil. No es fácil enamorar cuando precisamente estamos todavía en la primavera de un gobierno que comienza a mostrar grietas fuertes en la credibilidad social, que eso es lo que después podemos decir si el gobierno le va bien, le va mal. Digo, el problema es las expectativas en la sociedad. Todavía hoy la sociedad... hay un alto porcentaje que tiene expectativas. Bueno, indudablemente contra eso lo que hay que explicar es
Esta es la realidad que estamos viendo. Fíjate que hace 8 meses que vivimos así y la verdad que la salida, los que vivimos ya 4 ajustes, no me acuerdo cuántos de gobierno desde la dictadura, Menem, De la Rúa, Macri, esta vendría a ser la 4ª quizás, ya sabemos cómo termina esta película. Lo que tenemos que hacer es que no termine de la manera que planea Moreno de llegar al poder, de una manera no ilegal, porque es democrática, pero él, como no puede llegar por los votos, quiere llegar de una manera. Creo que me parece que la oposición, la legitimidad democrática hay que saberla construir. Una última idea, Marcelo. No, una sola cuestión en relación a esto. Bueno, primero, Moreno creo que ahora quiere llegar, ¿no es cierto?, de la mano de Villarroel. Y la quiere peronizar, dice. ¿No es cierto? Tiene con esto. Pero, insisto, ¿no es cierto?, insisto con una cuestión. No conozco un solo dirigente, peronismo, kirchnerismo, naturalmente ni radicalismo ni todo lo demás, que haya dicho que va a derogar la ley Bases, que va a restituir el derecho laboral en la Argentina, que va a restituir los derechos previsionales y vinculados, ¿no es cierto?, a la asistencia a los sectores más empobrecidos o todo lo que tiene que ver con el trabajo precario llega al 40%, que plantea retrotraer lo que hizo ahora, ¿no es cierto?, en este tiempo, el gobierno de Milei. No estamos en campaña electoral todavía. No conozco ninguno. No se trata de decirlo, ¿no es cierto?, en el plano electoral. Y en relación a este problema de las expectativas, si la gente tiene expectativas, no tiene, la población no razona en el vacío. La población razona moldeada por los actores políticos y partidos y fuerzas que actúan en la realidad. Entonces, esa supuesta expectativa que todavía existe es el pretexto del inmovilismo político, sindical, de los que de una u otra manera sostienen en Milei. Han construido el mito de la expectativa, de la gente que tiene paciencia y todo lo demás, para justificar su propio inmovilismo y colaboración con el ajuste de Milei. Esta es la realidad, pero por supuesto, la reacción no solamente va a ocurrir, sino que está ocurriendo. En las luchas que hoy se están dando contra los despidos fabriles, tuvimos la movilización de jubilados del miércoles pasado, una marcha educativa gigantesca. Cuando eso se desenvuelva ampliamente y encuentre su rumbo, insisto, va a condenar, va a juzgar y se va a elevar no solamente sobre el gobierno de Milei, sino con quienes han colaborado de una u otra manera con él. Mariano Tilly y Marcelo Ramal, gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Bueno, ustedes saben que está lloviendo, en un ratito les vamos a mostrar imágenes, y parece que esto tiene que ver con la vieja y querida Santa Rosa, que no sé cuántos años tiene, pero seguro que es vieja y querida. Brenda Borovich, nuestra compañera, les va a contar qué es lo que está pasando, cuándo va a llover, si hay que quedarse en la cucha hasta el lunes, si capaz se puede...